la vida tuya, un pueblo que está gimiendo con el gemir que trae tu Espíritu, Señor. Ese gemir, Señor, que nos despierta en un clamor por más de ti, Señor. Ese clamor que no puede ser frenado, que no puede ser detenido, que nos lleva a buscarte en todo lugar, en todo tiempo, que nos lleva a verte, contemplarte, que nos lleva en una búsqueda que no se detiene, que no para, en una búsqueda, oh Dios de los cielos, Señor precioso, que nos paraliza para el mundo, pero nos llena de vida para ti, Señor. Nos vivifica para la gloria tuya, Señor, y nos hace un pueblo, Señor, que se siente irresistiblemente atraído a tu presencia. No puede resistir, Señor, no puede resistirse en tu llamado tan glorioso, tan incomparable, el más alto, el más sublime, el más excelso de los llamados, que tú nos hayas escogido para estar en ti, para estar fundidos en uno contigo, para estar, Señor amado, llenos de la vida tuya, donde todo lo que yo soy se desvanezca, pero todo lo que tú eres brille, Señor, y se manifieste, y sea tu luz, Señor precioso, la que sea visible en cada una de nuestras vidas, Señor, como dice tu palabra, Señor. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para entender que la excelencia no es del vaso de barro, sino de Dios, que tiene el poder de hacer brillar su luz sobre nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por permitirnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, Señor, por permitirnos esta gracia de reconocer, Señor, que dependemos de ti, que eres tú el que sustentas y sostienes nuestras vidas con tu precioso y maravilloso amor, Señor. Poder experimentar esta gracia tan maravillosa, tan preciosa, de ver cómo nos has amado, Señor, cada día, y nos has expresado aún tu amor en tantas cosas pequeñas que pudieran ser insignificantes a los ojos de muchos, pero aquellas pequeñas cosas van abriendo nuestros ojos para ver la realidad de quién eres tú, Señor, para percibirte ahí, Señor, para percibir ahí tu corazón, para percibir ahí, Señor, tus palabras, tu llamado, tu invitación hermosa para ser uno contigo. Gracias por permitirnos, Señor, un tiempo como este, Señor, para que nuestras fuerzas se renueven en ti, Señor. Precioso Dios, para que avives aún más nuestro corazón en la búsqueda tuya y nos hables las palabras que nos hagan escorrer a ti, Señor, que nos lleven a dejar el cántaro de buscar lo temporal y nos lleven a buscar el agua que sacia la sed de nuestro corazón, para que nos sigamos bebiendo de aquella agua que vuelve a producir sed en nosotros, sino que podamos beber del agua que será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna, Señor. Aquí está tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables no conforme a nuestros pensamientos, a nuestras consideraciones, a nuestros razonamientos, sino conforme al propósito glorioso tuyo, Señor, de levantar un pueblo que tú mismo, Señor, vas a vestir, vas a, Señor, vivificar y vas a llenar de tu presencia para la gloria y alabanza de tu nombre. Dirígenos esta noche a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el glorioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya. Buenas noches. Dios los bendiga. Les invito para que me acompañen ahí
veíamos la semana anterior, como el Señor nos deja ver este cántico glorioso de amor que se extiende por toda la eternidad, y un cántico que no tendrá fin, y una canción gloriosa que muestra un amor inconfundible, entrañable, indescriptible, que el Señor nos quiere llevar a palpar de una manera muy hermosa y extraordinaria a cada uno de nosotros en nuestro corazón. ¿Cuántas historias de amor han cautivado el corazón de muchos seres humanos? Yo recuerdo que hace algún tiempo en el cine trajeron la historia de el Titán, y detrás de la historia, para narrar todo lo que aconteció con el hundimiento del Titanic, escribieron una historia de amor entre dos seres que no importa cuán larga fue la película, la historia de amor que se estaba sucediendo allí cautivó el corazón. Lo que cautivó el corazón en esa cinta era más que el hundimiento del Titanic, fue la historia de amor que se sucedió allí. Y muchos de los que pudieron ver la película en su lanzamiento salían con lágrimas en los ojos, cautivados por el amor que aconteció allí, pero un amor finito que terminaría, que dejaría de ser y que pasaría a la historia. Pero cuando venimos a mirar lo que está expresado aquí, estamos hablando de que en comparación con ese amor que se expresó allí en el Titanic, eso es realmente una insignificancia comparado con la grandeza del amor que está expresado aquí. Y tantas veces es triste que el corazón humano en su condición no perciba la grandeza de este amor, y muchas veces lo deslumbra más cosas pequeñas que la grandeza de Dios en todo esto. Veíamos el corazón de este libro de los Cantares, estaba descrito en el versículo 3 del capítulo 6, donde es como un fundirse, que es el deseo de Dios, o sea, el máximo de la salvación es esto, el máximo de la salvación, llevarnos a un fundirnos con el Señor Jesucristo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y leímos otra versión: yo le pertenezco a mi amado y él me pertenece a mí. Yo soy toda de mi amado y mi amado todo es, y mi amado todo es mío. No olvidemos que el máximo de la salvación es lo que nos lleva a participar de la vida gloriosa del Señor, donde el Señor se vuelva el máximo tesoro, el máximo amor del corazón de la iglesia, para que nosotros no terminemos participando de muchas cosas y nos perdamos de esta vida tan maravillosa. Cuando uno mira la historia narra lo que Dios hizo cuando trajo un juicio universal como el diluvio sobre la faz de la tierra, y que el Señor le da a Noé un modelo para construir un arca con la que el Señor tenía un propósito, y era mostrar su salvación, donde todo lo que acontecía allí provenía de Dios. De Dios vino el diseño del arca, de Dios vinieron los recursos, de Dios vino la sabiduría para hacerla, de Dios vino el que todos sus animales fueran reunidos en aquella arca, de Dios vino que la puerta del arca fuera cerrada, Dios mismo la cerró. A la orden de Dios se abrieron las ventanas de los cielos, se abrieron las aguas de arriba, se abrieron las aguas de abajo. A la voz de Dios se detuvo la lluvia, a la orden de Dios descendió el arca, una manera gloriosa de todo lo que Dios estaba haciendo. Pero vemos que mucha gente fuera de los 8 que subieron al arca fueron partícipes de la construcción del arca. Hubo muchas personas que aportaron
tal vez de su tiempo, de sus capacidades y todo eso allí, y participaron de construir el arca conforme al modelo que Dios le había dado. Lo triste es que alguien pueda participar de eso, y cuántos de ellos pudiesen haber llegado aún en la noche a la casa a compartir cuán buena, cuán hermosa estaba quedando toda la obra, cómo estaba quedando esa arca, cómo iba avanzando la obra, cómo ya vamos en la mitad, cómo ya se terminó el primer piso, bueno, contando cosas. Y al final, después de haber participado de todo eso, no subir al arca. Y es tremendo cómo nos damos cuenta de cuántas cosas nosotros pudiésemos participar sin participar de la vida de Dios. Por eso el llamado no es un llamado a ocuparnos. Por eso la prioridad de un creyente no es el servicio. La prioridad de un creyente es atender al Señor. Porque cuando tú atiendes al Señor, entonces el servicio tendrá un verdadero sentido. Porque ya no harás por hacer, ¿cierto? ¿Cuántos han salido a hacer la gran comisión? Y salieron y han emprendido infinidad de cosas, pero muchos de ellos, después de que emprendieron infinidad de cosas, se sienten tan vacíos en su corazón, y hay muchos que pueden, después de haber hecho tanto trabajo, pensar y sí tendría un propósito esto, sí tendría un objetivo, pero puede llegar a esa conclusión tan triste porque no entendió que la prioridad era atender a quién, a su Señor. Lo vimos al final de la semana anterior, que la prioridad del siervo no es atender los asuntos del Señor, sino atender a quién, al Señor. Y lo vimos en la parábola que estuvimos allí estudiando. No olviden que no solamente necesitamos entender esta prioridad para que tenga sentido todo lo que nosotros hacemos, sino que también necesitamos entender que Dios nos ha puesto como mensajeros. Pero como mensajeros no solamente necesitamos anunciar el mensaje, sino, como Noé, también creerlo, porque hay muchos que pudiésemos terminar anunciando algo en lo que nosotros no creemos. Porque si nosotros anunciamos que Cristo viene pronto y nuestra vida realmente ese anuncio no le está llevando a la invitación que Dios nos hace, porque dice que cuando veamos que todas esas cosas acontecen, nos pongamos firmes, porque nuestra redención está ¿qué? Cerca. Y dice también la palabra del Señor que en esos momentos no nos llenemos ni de borracheras, ni de glotonería, ni de los afanes de esta tierra, no sea que venga de pronto sobre nosotros ese día como un lazo, sino que dice más bien que estemos vigilantes, ¿cierto? Rogándole al Señor que nos permita estar listos para ese día cuando venga ¿quién? El Señor. Pues en la medida que anunciamos eso y el Señor nos va permitiendo creerlo, eso nos tiene que ir llevando a una búsqueda mayor de ¿quién? A una búsqueda mayor del Señor, a un atender más al Señor con todo nuestro corazón, porque veíamos que cuando el Señor habla aquí de a las cosas que nos pusimos a cuidar en Cantares, me pusieron a cuidar las viñas, y la viña que era mía ¿qué? No cuidé, y como desatendimos lo principal por ocuparnos de muchas cosas en nuestro caminar y en nuestra vida. Entonces, que como cristianos tenemos que entender cuál es el llamado que nos ha hecho el Señor. Y estuvimos viendo que era un llamado supremo, era un llamado santo y era un llamado celestial. Y que eso nos permitía evidenciar que no hay honor más grande y que no hay un llamado más poderoso que el que Dios nos ha hecho. En el lenguaje de Dios, la salvación es recibir vida de Dios para vivir para Dios. Esa es la salvación en el lenguaje de Dios. No es recibir salvación para seguir prostituidos en nuestro corazón. Mas dice la Escritura que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ese es un llamado
supremo para nuestras vidas. Es un llamado glorioso para nuestros corazones. Entonces vaya ahí ahora sí entonces a Cantares 1:6. Cantares, capítulo número 1, versículo número 6. Dice: no reparéis que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, ¿qué? No guardé. Y ya estuvimos viendo estos aspectos. Entonces ya hay una persona que se ve enfrentada a una situación. Hay algo que ella descuidó en su caminar. Hay algo que ella abandonó dentro de su vida. Pero que ahora se hace necesario que esto sea corregido. ¿Y de dónde necesita venir la fuente de esa corrección? ¿De dónde necesita venir la instrucción de cómo corregir? ¿Quién puede indicarme el camino de en qué es lo que debo de ocuparme y qué es lo que debo de hacer? Porque hoy encontramos que los hombres nos pueden decir muchas cosas. Y en medio de hoy, de la abundante cantidad de teorías que hay dentro del cristianismo, hay muchas cosas en las que los hombres nos podrían indicar de qué ocuparnos, hacia dónde dirigirnos. Pero qué hermoso que frente a esta desnudez del corazón que se hace aquí por parte de Dios mismo, ella se percata de que si Dios le está confrontando el corazón frente a una situación, el que debe tener la respuesta para enfrentar y salir de esa situación es Dios. Es Dios, porque buscamos muchas respuestas en los hombres, pero necesitamos, como le ocurrió a Job, después de todo lo que atravesó, después de toda la sabiduría que consideraba tener. No olviden que una de las cosas que Job expuso en todo el libro era cómo la gente le hacía veña al ver la sabiduría que tenía. Cuando él hablaba, los ancianos se callaban, los jóvenes le hacían veña, pero cuando estuvo delante del Señor, su sabiduría ¿qué? Se desvaneció. Aquel que locamente hablaba, diciendo quién diera que me trajeran a Dios, hablara conmigo, y después de que hablara conmigo me justificaría, y se daría cuenta que yo me fallaba. Y cuando el Señor vino, ya no quiso hablar, y termina concluyendo de una manera muy tremenda: yo hablaba cosas que no entendí. Y ahora su corazón empieza a aterrizar. Pero mire lo hermoso: vinieron los hombres, vinieron los 4 amigos de Bila, Silpa, bueno, no recuerdo los otros nombres, y dice que todos ellos dijeron muchas cosas, pero no hallaba Job una respuesta. ¿Cuándo halló la respuesta? Cuando se la dio Dios mismo. Cuando Dios mismo fue el que le enseñó, fue donde halló la respuesta que necesitaba su corazón. Por eso ahí termina: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y termina diciendo algo tan hermoso: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Qué hermoso. Entonces los hombres nos pueden indicar muchísimas cosas. Y crea, hay una de las cosas que compartían algunas personas acerca de la actitud que muchas veces tenían las personas que vivían en Bogotá, ¿sí? Cuando percibían a alguno como que no era de la ciudad. Porque me compartía alguien que tenían el hábito de que si usted llegaba y preguntaba una dirección, así usted tuviera la dirección al frente, ese cogía y le decía: no, eso queda 10 cuadras ahí para abajo, teniendo la dirección enfrente. O sea, a propósito le daba una indicación para hacerlo alejar de donde qué. Y cuando usted estaba allá lejos y le preguntaba al otro y le decía al otro: no, donde usted estaba era, ¿cierto? ¿Qué le iba a dar eso en su corazón? ¿Cierto que le causaría enojo? O sea, ¿por qué me puso a dar tantas vueltas cuando pudiera estar tan cerca? Cuando nosotros buscamos las respuestas en los hombres nos van a poner a dar muchas vueltas, pero demasiadas vueltas, ¿cierto? Pero Dios sí nos va a indicar correctamente. Por eso es a Dios al que nos tenemos que acercar a preguntar. Para un hombre llamado Asaf, cuando le surgió una inquietud muy profunda en su corazón, ¿por qué
a los malos le iba bien y por qué a los consagrados pasaban tantas luchas y que eso pesó en su corazón y dice, por poco se deslizan mis pies. ¿Dónde fue hallada la respuesta que necesitaba su corazón? No fueron los argumentos, no fueron muchas cosas expuestas, sino que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Quién le dio luz? ¿Quién le alumbró el entendimiento? ¿Quién le dio sabiduría? ¿Cierto? Entendí cuál era el final de ellos. O sea, cuando Dios empezó a hablarle y a expresarse y le dio claridad, no necesitó más argumentos, aunque no se entendiera si eso era justo o injusto, pero ya no necesitó más argumentos. Lo que Dios le expresó le quedó claro, de manera que eso hizo cesar esa lucha en su corazón y lo puso en la dirección en la dirección correcta. Entonces aquí hay una situación. Estaba cuidando la viña, otras viñas, y la viña que era mía, ¿qué? No cuidé. Entonces vaya al verso número 7, porque ahí encontramos la respuesta. Muy hermosa. Porque ella se dirige entonces, si yo estoy equivocado, si estoy en la dirección, si estoy haciendo lo que no debo hacer, ¿quién me debe responder y me debe guiar y me debe enseñar ese camino? El Señor. Es que el único que conoce el camino para llegar al corazón de Dios es Dios. No hay otro que me pueda enseñar ese camino. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie más me puede llevar allá sino Dios, ¿qué? Dios mismo. Por eso en el verso número 7 entonces ella termina entonces preguntándole, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde iba a encontrar la respuesta? ¿Dónde iba a encontrar la respuesta? Para corregir el camino en su corazón, en su caminar. ¿Quién le iba a dar esa instrucción tan maravillosa? Dios mismo. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Y ella le pregunta, ¿dónde apacientas? ¿Y dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿por qué habría de estar fuera de tu rebaño? Entonces muéstrame dónde es donde tú cuidas tu rebaño, ¿cierto? Y utiliza dos cosas bien hermosas, porque le está preguntando ¿dónde lo apacientas? ¿Sí? Apacentar es dar alimento. ¿Dónde lo alimentas? Y cestear significa el reposo que el rebaño tiene después de haberse alimentado. O sea, recibe alimento y después se pone a descansar. Eso significa, entonces le estaba diciendo, Señor, mi vida necesita alimento y reposo. ¿Dónde lo puedo hallar? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y qué hermoso, porque se está dirigiendo a la fuente correcta. Se está dirigiendo al Señor. Se está dirigiendo al amado de su alma. Porque le dice ahí, ¿por qué he de estar como errante? Errante aquí es como vagar perdido, sin dirección, ¿cierto? Como tratando de mirar de qué rebaño soy, pero no estoy en el rebaño ¿qué? En el rebaño correcto, en el rebaño adecuado. De manera que ella le está diciendo entonces, ¿dónde, como ovejita tuya, dónde busco alimento? ¿Y dónde busco descanso? Porque no quiero más estar dando vueltas, porque no quiero estar más desgastándome. Y en el versículo número siguiente, verso 8, le responde el amado y le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas de ¿quién? Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y le da una indicación bien hermosa. Ve y sigue las huellas de ¿quién? Del rebaño. Y esto pudiese aplicarse en dos direcciones, pudiéramos mirar. Porque aquí entonces el rebaño sería los que ya hacen parte. Entonces sería mirar a los que hacen parte del rebaño para poder ver dónde están ellos yendo a alimentarse y hallar descanso para aprender. Pero cuando nosotros miramos esto hacia el presente, el problema es que en el presente la mayor parte
están errantes, ¿cierto? Porque uno ve a tantas personas, crea. No es que nosotros seamos más que nadie, pero es que uno encuentra mucha gente hablando del Evangelio, pero cuando expresan el Evangelio, no huele a Cristo. No huele a ese amor del Señor, o sea, se expresa más bien como en asuntos terrenales. Y entonces uno dice, bueno, este todavía no ha encontrado. Alguna vez le he compartido, a veces uno ve en algunas enseñanzas unos títulos sugestivos. Un día me llegó un correo y el título decía, todo el deseable. Yo leí ese título y dije, yo quiero digerirme esto, Señor. Esto debe ser algo hermoso, ¿cierto? Cuando lo empiezas a expresar, cuando ya lo empecé a leer, qué tristeza la que inundó mi corazón. Porque ahí el que estaba exponiendo el tema expresó cómo él era todo deseable, porque él era todo rico, porque él era todopoderoso, ¿cierto? De manera que él es todo deseable, porque cuanto quieras tener, él te lo puede dar. Y entonces, ¿dónde quedó eso que parecía tan glorioso? No. Eso quedó como el oropel, que es una lata que tiene apariencia de oro, pero déjela a la intemperie y en un par de minutos se va a oxidar. Y va a mostrar que de oro no tenía que de oro no tenía nada. De manera que para buscar al presente, ese rebaño en el que se pueda ver eso, encontramos que es muy escaso. Porque encontramos mucha gente buscando muchas cosas, pero no muchos de los que uno pueda decir, uy, cómo está amando ese al Señor, cómo lo está amando. Es que habla del Señor y se derrite, se le olvidó el mundo. ¿Se ha visto cómo habla un enamorado? ¿Cómo habla un enamorado? ¿Cierto? Si un enamorado se identifica rapidito. Usted enseguida ve a una persona cuando algo le aconteció en sus sentimientos naturales. ¿Sí o no? Usted le dice, esa risita no es la de siempre. Esa risa tiene un brillo que tiene algo escondido detrás. Esa mirada no es la misma mirada de siempre. Esa mirada tiene un brillo que tiene algo detrás. O sea, hay algo que se le metió adentro que le está haciendo brillar los ojos y la sonrisa. ¿Cierto? Pero cuando miramos la iglesia en relación con el Señor muchas veces no tiene ni ese brillo, ni esa sonrisa de que algo se le metió en el corazón y le está haciendo brillar el corazón. Entonces, como eso escasea, pero el hecho de que escasee no significa que no haya, porque Dios tiene, ¿cierto? Que ese pueblo no está tan visible. ¿Y por qué no está tan visible? Porque está tan metido con el Señor, que ese pueblo pierde todo interés por la popularidad. Pierde todo interés por la popularidad. No quiere ser de renombre, quiere ser conocido por quién. Quiere ser conocido por el Señor. Qué hermoso. Entonces, hay eso en el presente, pero está muy escondido. Pero si miramos otras huellas que nos pueden dar luz de parte del Señor, entonces podemos mirar muchos que a través de la Biblia han sido parte del rebaño del Señor. Han sido parte del rebaño. Porque ahí podemos ver a muchos que fueron parte del rebaño, pero otros que no lo fueron. Y cuando miramos de esos que fueron parte del rebaño, empezamos a identificar qué fue lo que se despertó en ellos, que hizo que se volvieran esas personas tan llenas de Dios, tan llenas de Dios. Entonces uno va y mira la vida de Moisés, que la hemos estudiado, como Moisés, después de todos los milagros y señales que vio, ahí en Éxodo 33 y 34, le está diciendo al Señor en una oración: Señor, si he hallado gracia a tus ojos, muéstrame tu camino para que te conozca. ¿Cierto? ¿Qué se había despertado en el corazón de Moisés? Un anhelo por la presencia de Dios. Había visto maravillas, pero él pudo experimentar que eso no era suficiente, que eso, aunque era poderoso,
no le dejaba ver tanto de Dios, como si Dios lo dejara verlo a él mismo. De manera que ahí mismo es donde él le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le concede su petición y le da esa luz maravillosa. Y así uno puede mirar más personajes dentro de la palabra del Señor, que pueden ser, como dice aquí, ve y sigue las huellas del rebaño, las huellas de esos hombres. ¿Qué fue lo que aconteció en esos corazones? Y uno va y mira las palabras de Jeremías, cuando Jeremías expresa: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por ti. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Qué tenía cautivo el corazón de Jeremías? ¿Qué lo traspasó? ¿Qué se volvió el anhelo de Jeremías? Para uno mira lo que le pasó a Isaías cuando el Señor le da esa revelación allí en el templo. Él se ve totalmente sucio, pero ahora el Señor lo limpia y le empieza a dar una luz maravillosa de toda su obra, y ese corazón de Isaías está cautivo de amor. ¿Por quién? Por el Señor. Asaf, uno de los salmistas, que dice la Escritura, que termina diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y uno dice: wow, ese rebaño, ¿dónde está? Ese rebaño, ¿dónde está? Porque el Señor le dice: sigue las huellas del rebaño, las huellas, esos que ya fueron permeados de esa manera. Y cuando uno va mirando todas esas huellas, va surgiendo un clamor: Señor, yo quiero ser permeado con ese amor así, con ese amor maravilloso, Señor, que desde el amanecer hasta el atardecer me haga suspirar por ti, y me haga anhelar tu presencia, y me haga desearte con todas las fuerzas de mi corazón y con todas las fuerzas de mi vida. De manera que ahora eso nos va indicando un camino muy claro de parte del Señor. Vaya conmigo allá, Juan, por favor. Vamos a estar aquí un momento. Juan, en el capítulo número 6. En el versículo número 27. Nosotros vemos aquí que la historia nos narra cómo la multitud había despertado en un interés por Jesús por causa de la multiplicación que había hecho del alimento, y de cómo todos habían comido y habían quedado saciados, y se habían despertado en un deseo de saber dónde estaba Jesús. Y en el verso 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y les dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el ¿qué? El Padre. No olvide que ella le preguntó allá en Cantares, ¿sí?, ¿dónde apacientas? ¿Dónde alimentas? ¿Y dónde cesteas? Y qué hermoso, porque ahora el Señor está diciendo que el que da ese alimento y ese descanso es ¿quién? Es Él. De Él viene. Pase ahí adelantico al 6, versículo número 54. 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y de pronto el Señor aquí aparece con una porción
preciosa, preciosa, que es la siguiente. Porque el Señor dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. ¿Por quién? Por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá, ¿cómo? Eternamente. Y entonces fíjese la respuesta del Señor. ¿Hacia dónde va dirigiendo el Señor nuestro corazón? Hacia que Él tiene que ser todo lo que llene mi corazón. Pero esto el Señor no lo limita a como lo hacemos los seres humanos, que cuando participamos de la Santa Cena consideramos que el pegarle un mordisco a esa porción de pan y el tomarme el juguito que hay en la copa, entonces eso es haberme alimentado del Señor. Y eso resulta siendo algo demasiado superficial para nuestras vidas. Porque nos vamos a hacer un pequeño paralelo entre la comida natural y esta que el Señor la llama la verdadera comida. Porque la comida natural produce unos efectos dentro de nuestra vida y un efecto dentro de nuestro caminar. Si nosotros miramos la vida o la comida natural, es una necesidad permanente, inaplazable para nuestra vida física. Si dejamos de comer, ¿qué pasa con nuestra vida física? Decae. Inmediatamente vamos a experimentar fragilidad. El dejar de comer nos va a exponer a una caída de las defensas del cuerpo, de manera que el cuerpo se vuelve muy frágil y puede ser afectado con facilidad por cualquier virus que llegue a él. Y entonces miramos que cuando una persona se alimenta, ese alimento hace algo dentro del cuerpo de esa persona, y es que fortalece su cuerpo, y lo fortalece y le da los nutrientes necesarios para mantenerse de la manera correcta. Lo fortalece. Una persona mejor alimentada, ¿cierto?, puede resistir de una manera más fácil un virus que una persona que está desnutrida. Es más, el desnutrido necesariamente tiene muchos problemas porque cualquier cosa lo va a aporrear de una manera fuertísima dentro de su caminar. Cuando el Señor habla de que Él es verdadera comida, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor tiene el poder de fortalecer nuestras vidas mucho más allá de lo que lo puede hacer el alimento natural. Porque el alimento natural puede fortalecer tu vida, sí, pero hay algo que el alimento natural no puede evitar en ti, por más bien alimentado que estés, y es la muerte. No importa cuán bien alimentado estés, te vas a morir, ¿cierto? O sea, que ese alimento natural, aunque te proporciona una ayuda, la ayuda de ese alimento natural no es suficiente para la necesidad tan profunda que hay dentro de tu vida. Y aparece el Señor diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y empezamos a darnos cuenta que el Señor, cuando empieza a llenar nuestra vida, nos fortalece. Cuando nos alimentamos del Señor, Él nos fortalece para que las cosas que son de la carne no sean atractivas para nosotros y no terminen debilitando nuestras vidas y llevándolo a la ruina nuestro caminar. Pero no solamente nos fortalece para nuestra vida temporal, sino que el Señor le dijo una cosa hermosísima cuando la tristeza agobiaba el corazón de Marta y María por la muerte de Lázaro. Cuando Él viene, Él les dice a ellas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y qué hermoso,
cómo esa verdadera comida trasciende la vida natural, porque no solamente nos va a dar alimento y fortaleza para el tiempo presente, sino que nos va a dar vida para toda la eternidad. Por eso el Señor nos deja ver esta equivalencia. Lo que es la comida natural a la vida física es lo que Jesús, como el alimento espiritual, es a nuestra vida espiritual. Si tú no comes en lo natural, te debilitas y te mueres. Y si en la vida espiritual tú y yo no comemos de Cristo, nos vamos a morir. Porque hoy en día vemos cantidad de cosas que acontecen en el corazón de los seres humanos. Muchas veces nosotros nos asombramos cuando Dios nos habla del pueblo que vive en apariencia, ¿cierto? Y es que muchas veces detrás de la vida de cada uno hay muchas cosas escondidas, y muchas cosas escondidas que están gobernando el corazón. Hay cantidad de gente que se congrega en una iglesia o en un lugar de reunión y lo que gobierna su corazón es la pornografía. A otros les gobierna la laxivia, a otros les gobierna infinidad de cosas. Pudiéramos hacer una lista. Pero ¿por qué a esa persona está tan gobernada por eso? Sencillo, porque no está alimentándose ¿de quién? De Cristo. Porque así como en lo natural, si yo no como, las infecciones naturales pueden aporrearme, de la misma manera en la vida espiritual. Por eso no se trata de alimentarse de Cristo cada 8 días que hay un culto. Eso se trata de una relación diaria con el Señor. A mí me llama mucho la atención esa frase que expresaban tanto Elías como Eliseo, porque la frase que ellos expresaban es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. De manera que eso no se limitaba a algo del lugar, sino que era algo que ocupaba todo el tiempo, ¿cierto? Estos hombres eran frágiles como nosotros, pero ¿por qué no terminaron cediendo su corazón a tantas cosas? Porque ¿qué estaban comiendo? ¿Cuál era su alimento? ¿De qué era lo que estaban llenándose cada día? Del Señor. Porque en la medida que no nos llenamos del Señor, nos volvemos permisivos en nuestro caminar, ¿cierto? En nuestro caminar. En estos días hablaba con una joven que decía: pastor, o es el pensamiento también de muchos. El pensamiento de muchos no es cómo estoy cada día más consagrado al Señor, sino hasta dónde puedo llegar sin que yo deje de ser cristiano. Ese es el pensamiento de muchos, no cómo estoy cada vez más cerca de Dios, sino hasta dónde. O sea, si yo hago esto, no me he salido de ser cristiano, y si yo hago esto, no he dejado de ser creyente. Y yo, dígame lo que tiene que decir, porque a veces es difícil responder sin que haya expuesto su condición. Y dijo: pastor, es que a mí me gusta, yo no me emborracho, pero a mí me gusta tomarme 4 o 5 cervecitas, así suavecito, y me gusta escuchar mucho música romántica y todo eso, pero no música, no dicen vulgaridades ni nada. O sea, es cierto, pastor, que yo ahí no la estoy embarrando. Entonces le decía: vea, yo solamente le puedo explicar lo siguiente. En la atmósfera en la que usted se está metiendo, le puedo asegurar que usted no sabe hasta dónde va a ir, porque usted por ahí está abriendo una puerta. Y como usted está minimizando lo que gobierna su carne, usted sutilmente le está dando libertad. No sabe hasta dónde va a llegar con quién. A llegar con eso. Pero si usted se pone a llenarse de Cristo y a buscar de verdad al Señor, cuando usted empiece a llegar a un lugar de esos, porque ella decía: no, es que a mí me gusta ir a esos sitios donde ponen así música romántica, que es como oscurito, es que ese ambiente es chévere. Le decía: cuando tú empiezas a llenarte de verdad de Jesús, tú no estás luchando por ir a ese lugar, porque te vas a dar cuenta que no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. Sencillo. Te vas a dar cuenta de eso y no te vas a volver permisivo, porque no olvides, la falta de alimentarme de Cristo me vuelve muy permisivo. La iglesia se ha vuelto muy permisiva con muchas cosas por su falta de comer de Cristo.
la medida que el pueblo se llena de Cristo, en esa medida no se vuelve mochacabeza, sino que se vuelve un pueblo consagrado a ¿quién? Consagrado a Dios, dedicado en su caminar hacia el Señor. Otro aspecto que podemos ver que produce el alimento en la vida de una persona, y es que todos empezamos siendo bebés en el Señor, que recibimos vida, pero nos falta un camino de crecimiento y aprendizaje largo en el Señor. Cuando uno muchas veces se va dando cuenta que en la medida que una persona más recorre en el Señor y más va siendo consciente de Dios, más esa persona se va dando cuenta que sabe menos, se va dando cuenta que ha aprendido más, y entre más ha aprendido de Dios y bajo la luz de Dios, más se va dando cuenta de que sabe menos dentro de su caminar. Pero todos empezamos siendo bebés espirituales, nacimos de nuevo, y esa vida nueva Dios desea llevarla a un crecimiento. Dios desea llevarnos a un crecimiento espiritual. Vaya conmigo a Efesios capítulo número 4 y te vas a dar cuenta de esto. Efesios capítulo número 4, en el verso número 13. Mira lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? Entonces se da cuenta que no hay muchas fes, hay una. Y no olvide, la fe que agrada a Dios es la que está puesta en Jesús, ¿cierto? Porque hay gente que le tiene una fe a las hierbas. Hay gente que yo le tengo una fe a esa agüita. Téngale fe a Dios, tenga confianza en Dios, ¿cierto? Yo le tengo una fe a ese remedio, tenga fe en Dios, confianza en Dios, que Dios es el que puede hacer que ese remedio funcione en su cuerpo, que es diferente. La fe que agrada a Dios es la fe que está puesta en ¿quién? En Él, donde descansan el puesto de los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de ¿quién? De la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y mire lo que dice: a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? ¿Sí o no? Una persona desde que nace todos los días empieza a enfrentar un cambio en su vida. Todos los días va creciendo, todos los días va creciendo, hasta que cumple una edad donde ya no va a crecer más, ¿cierto? Pero normalmente usted no espera que vaya donde el médico y el médico le diga: bueno, su hijo tiene 5 años, pero ya no va a crecer más. Eso aterraría el corazón, ¿cierto? Es más, hay unas tablas donde le van midiendo y de una vez le empiezan a decir si su hijo está bajito de alimento, qué pasa porque traía una línea de crecimiento y de pronto en esa línea de crecimiento empezó a quedarse. Entonces empiezan a mirar aspectos de por qué se está quedando en el crecimiento, porque se espera que después de que nació empiece un proceso de ir creciendo y desarrollándose hasta que alcanza hasta que alcanza una madurez, digamos, en el aspecto físico. Pero ahora aquí vemos que también el Señor desea llevarnos hasta que empecemos a madurar y a ir creciendo, hasta que lleguemos a una plenitud, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la estatura, crezcamos cada día para ser más como ¿quién? Más como el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué produce alimentarse en lo natural para la vida física en un niño? Le aporta a ese crecimiento. Si no se alimenta bien, no va a crecer. Ahora le pregunto, ¿cuán importante para el crecimiento espiritual de una persona alimentarse de Cristo? Entonces muchas veces no crecemos porque no nos alimentamos del Señor. Tristemente, el vacío más grande que hay en la iglesia no es de predicaciones, no es de alabanzas, no es de música, no es de servidores. El vacío más grande que tiene la iglesia es de relación con el Señor. Es el vacío más grande, de lo que más el Señor nos habla, pero de lo que menos la iglesia está interesada en ocuparse. Y menos está interesada en ocuparse.
¿Y cuánto necesitamos crecer en eso? Porque en la medida, ¿cierto? Mire lo que le pasaba a Pedro en sus comienzos. El Señor le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y después, cuando la iglesia vino y se quejó, ya un Pedro lleno de Dios, alimentado por el Señor, la iglesia viene y le dice: es que hay muchas necesidades, hay muchas vidas que están desatendidas. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? No podemos dejar ni la oración ni la palabra para dedicarnos a atender las mesas. Ay, ¿se da cuenta lo que produjo esa llenura? Produjo un cambio de manera que los llevó a ocuparse de lo esencial. ¿En quién? En sus vidas, ¿cierto? Por eso, ¿por qué la reacción de Pedro? Como no oraba, ¿en qué se convirtió? En un mucha orejas, como hacemos nosotros tantas veces con la palabra, ¿cierto? Que la utilizamos no para edificar, sino para aporrear. Pero cuando fue llevado por el Señor y alimentado por Dios y lleno de Dios, ahora hay un Pedro que aun cuando lo iban a crucificar, no estaba ya oponiéndose. Su corazón estaba totalmente rendido a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. ¿Y qué se volvió para Pedro? Lo más importante para él se volvió lo que agrada a Dios, más lo que le agradaba a los hombres, más que lo que le agradaba a los hombres o lo que le agradaba a sí mismo. Porque eso hace eso produce ese alimentarse del Señor. Que Dios va llenando tanto mi corazón que se convierte en algo más importante para mí, lo que agrada a Dios, que lo que me agrada a ¿quién? A mí mismo. Pero si no hay un alimentarse de Dios, pues negarme a eso va a ser imposible, porque eso es lo que va a gobernar ¿qué? A gobernar mi corazón y mi vida. Pero Dios nos va despertando y nos va llevando a vivir cosas hermosas, hermosas en el Señor. Hay cosas que se pueden volver extraordinarias en Dios. En estas semanas le decía al Señor: tú eres tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso para derretir el corazón nuestro, porque uno ve que hay muchas personas que les cuesta conciliar el sueño. Y hay personas que dicen: no, yo tengo el sueño muy livianito ahí, si me hicieron un ruido me desperté, ya no pude volver a dormir, ¿cierto? Y entonces se derretía mi corazón delante del Señor, porque el Señor ha permitido que en las noches el Señor permite que llegue el momento de acostarme a la hora que sea, a veces a las 11, 12, bueno, a la hora que el Señor permita. Pero tan pronto me duermo, el Señor me permite ahí en dormido empezar a vivir una relación con Él, que mi anhelo en la mañana es no despertarlo, porque no quiero como que se acabe ese momento tan glorioso. No es porque quiero seguir durmiendo, es que han pasado noches que yo cerré los ojos y empecé a dormir, y yo empecé a experimentar estar delante del Señor y lloraba y se derretía mi corazón en un lloro incontenible, pero no en un lloro de lamento, sino como en un lloro de una saciedad, ¿cierto? Que me daba como tristeza tenerme que despertar, porque no quería que terminara ese momento. Le decía: Señor, tan hermoso lo que tú puedes hacer, porque tú puedes llevarnos a vivir momentos gloriosos en muchas dimensiones contigo. Y no es que Dios haga sección de personas, Dios lo puede hacer con cualquiera, pero Dios está buscando hombres y mujeres que quieran comer de ¿quién? Que quieran comer de Él, que quieran alimentarse de Él, que quieran llenarse de su presencia, porque la comida no solamente me proporciona ese sustento, sino miremos por hoy un último aspecto respecto de lo que la comida produce en nosotros. Miren lo hermoso. Usted sabe que cualquier actividad que nosotros hagamos produce desgaste. Hay actividades con las que uno médicamente quema calorías, ¿cierto? Hay actividades físicas donde usted le advierten que debe mantenerse hidratado, porque si no le va a dar le va a dar la pálida, ¿cierto?
le va a dar la pálida. Usted ve que los ciclistas que tienen una digamos, vida como extrema, al montar en esos aparatos durante horas, ¿sí? Los ve que ellos por todo el camino van comiendo cosas dulces, comen frutas, comen panela, comen bocadillo, cosas, porque no pueden, porque el cuerpo está consumiendo y se va desgastando. Entonces tiene que alimentarse para que el cuerpo ¿qué? Se sostenga en ¿qué? En lo natural. Y así no solamente le pasa al cuerpo, sino a todo. Yo le pregunto, ¿estarías dispuesto, y respóndete con sinceridad, ¿estarías dispuesto a cargar tu celular cada año? A dejarlo y ponerlo a cargar solo una vez al año, ¿cierto? Y muchos miran y dicen, a mí antes me toca ponerlo a cargar 2 veces al día, ¿cierto? Es más, a veces me toca mantenerlo a toda hora cargado porque no le dura nada la pila. A veces lo mantengo es conectado, ¿sí o no? Pero ¿qué entiende esa persona? Si yo no mantengo cargando este celular, ese celular se va a apagar y no va a servir ¿para quién? Para nada. Pero cuando lo miro en mi relación con el Señor, no me doy cuenta cuánto necesito, porque hay muchas cosas que producen desgaste. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones producen desgaste. Pero cuando me alimento de Cristo, Cristo renueva mis fuerzas. El salmista en el capítulo 34 expresó que tenía temores, pero cuando buscó al Señor, el Señor fue el que disipó todos los temores que había en su corazón. Le pregunto, ¿pasamos nosotros por angustias? ¿Desgastan las angustias el corazón humano? Pero cuando nos alimentamos de Cristo, ¿cierto? Cristo renueva las fuerzas de nuestro corazón y renueva las fuerzas de nuestras vidas. Es más, mire que muchas veces las circunstancias nos absorben y nos aterran, hasta que llega alguien y como en medio de esa situación me lleva a ver a Cristo y parece que la situación fue totalmente diferente, y nota que la situación no ha cambiado, simplemente que en esa situación, cuando empecé a ver a Cristo, sentí que toda la situación era diferente, aunque la situación no había cambiado. ¿Se da cuenta? Si el alimento natural me ayuda en el desgaste diario, del gasto de energía, cuánto más alimentarme de Cristo me ayuda en todas esas situaciones que desgastan mi corazón. Pasamos situaciones en las que Dios va probando nuestro corazón y nuestras vidas, ¿cierto? Y situaciones que nos llevan a mirar con todo el corazón. Uno ve personas que tienen mucho dinero y cómo lo despilfarran. Y cómo el dinero es como algo sin valor, de la forma en cómo lo despilfarran. Y a veces uno dice, ay, cómo botan esos 5 milloncitos en todas las bobadas, y yo ni tanto los para pagar la vida. Y eso puede hacer mella en el corazón. Pero mire lo tremendo, cuando miramos al Señor, uno dice, no importa que no tenga eso, Señor, pero tengo tu fidelidad, que me sostiene todos los días. Y me doy cuenta cómo el Señor me va renovando, me va dando. Mire lo hermoso como el Señor lo colocó ahí. Y como para terminar por hoy, porque quería que miráramos un poco de la vida de Jacob respecto a esto, porque nosotros nos desgastamos muchísimo por la resistencia de correr a los brazos del Señor. Dice que una de las cosas que Jacob hizo toda su vida era hacer todas las cosas con su esfuerzo. Y un día, cuando estaba muy anciano, frente al faraón, el faraón le preguntó, ¿usted cuántos años tiene? Y él le dijo, creo que eran 130. Y él se refirió a esos 130 años como 30 años amargos y malucos para su vida. O sea, había vivido 130 años, pero para él habían sido años amargos. Porque todos esos años los vivió en sus fuerzas, en su capacidad, haciendo todo sin correr a los brazos del Señor. Pero vive los últimos 17 años disfrutando de algo, porque fue llevado y fue puesto en la mejor tierra que había en Egipto, la tierra de José. Así lo describe la Escritura. Y no solamente en eso, sino que dice que
durante el tiempo que estuvo allí, dice que le fue provisto todo el tiempo pan sin que él hiciera nada. O sea, fue sustentado. Después de 130 años amargos, fue llevado al reposo y vivió 17 años que debieran de haber sido toda su vida. Pero solamente hasta allí entendió a dónde Dios lo quería que llevar. Por eso, ¿dónde apacientas? ¿Y dónde esteas? ¿Dónde es donde alimentas? ¿Y dónde es donde das reposo? Y eso solamente está en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. Leamos esta última porción, no los demoro, porque si quiero como compartírselas para que piense en esto que está ahí en Génesis. Ahí creo que está en el capítulo 47. Sí. Génesis capítulo número 47, leamos en el verso número 11, 47:11, dice: y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de ¿quién? De los hijos. ¿Cómo estaba haciendo? Saciado. ¿Cómo es lo que sucede en nuestro corazón? Cuando es Dios nuestro alimento. Lo dice en el verso número 13. Preste la atención a las cosas que aparecen aquí. 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa del faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado ¿qué? El dinero. Miren lo tremendo. Buscaban alimento natural, ¿y qué pasó con el dinero? Se acabó. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. ¿Para cuánto les duró? Ahora se les acabó el dinero. ¿Ahora que empezaron a entregar? Sus posesiones. ¿Cuánto les duró para comer sus posesiones? Un año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Verso 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos del faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Dejo para que lea el resto de la historia en casa. ¿Cuánto está el hombre dispuesto a dar por pan natural? Dio su dinero, dio sus posesiones, y después dijo: me doy yo mismo, tómeme por esclavo, con tal de que me dé ¿qué? Por pan natural. ¿Cuánto está dispuesto a entregar el hombre? Todo. La pregunta es: ¿cuánto está dispuesto el hombre a dar por aquella que es verdadera comida? ¿Cuánto está el hombre dispuesto a dar? Y esto confronta nuestro corazón, porque tenemos que entender que si por la comida natural el hombre da todo, ¿cuánto más por la comida que no va a dejar de ser y que nos va a sustentar eternamente y para
así. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Si damos todo por el pan natural, ¿cuánto más necesitamos entender cuán valioso es el pan que descendió del cielo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por amarnos y bendecirnos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites ver estas verdades en tu palabra.